Bueno, ahora sí le damos la bienvenida al doctor Fernando Girón Luque, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, quien se desempeña actualmente como cirujano de trasplantes colombiana de trasplantes, y su ponencia, Donación Pareada en Trasplante Renal, una necesidad latente por impulsar e implementar. Bienvenido, doctor. ¿Sabían ustedes que el 75% de los pacientes que se encuentran actualmente en lista de espera para trasplante de riñón en Colombia logran trasplantarse y continúan en lista por muchos años más? Y de ellos, 80 fallecen cada año sin haber logrado un trasplante. Buenos días. Esa es la razón por la cual estoy hoy acá, para plantearles una alternativa que puede ser paralela a la forma en que estamos evacuando los pacientes que están en lista de espera para trasplante. Y yo considero que, como les digo, es una alternativa paralela, no podemos descuidar el resto de cosas. ¿Y por qué les digo esto? El trasplante renal tiene dos fuentes. La primera fuente es el donante cadavérico. Para países como Colombia debería ser el 70% de los trasplantes, de acuerdo a cómo está legislado y cómo está proyectado. Pero también la otra fuente es donante vivo. Sin embargo, lo importante para recordar es que nosotros no podemos descuidar ni pretender que con estas medidas paralelas logremos subir de manera importante la tasa de donación o la tasa de trasplantes si los números de los programas base no aumentan. ¿Esto qué quiere decir? Por la línea del donante cadavérico, uno debería hacer un esfuerzo muy grande por mejorar las tasas de los donantes en muerte encefálica. De hecho, uno esperaría tasas mínimo entre un 20 y un 25% de donantes por millón de población, y en Colombia están alrededor de 8, como en algún momento mencionó el doctor Cubillos. Y de ahí, pues, también explorar otro tipo de donantes que se llaman los donantes de criterios expandidos. Tienen unas características especiales que los hacen un poco diferentes en algunas características, pero con unos resultados muy buenos para poblaciones especiales. En el mundo se espera que haya 20 donantes por millón de población, o por lo menos el 20% de los donantes que se generen y de los trasplantes de riñón sean a través de donantes de criterios expandidos. En Colombia estamos en un 8%. Y después de eso, sí, avanzar a medidas que yo considero que son paralelas para aumentar la tasa de donación y particularmente en donante cadavérico con la asistolia controlada. Por el otro lado, con el donante vivo, pues la idea es que la mayoría de los grupos hagan trasplante de donante vivo, que idealmente la laparoscopia, que avancen en el tema del donante vivo no relacionado, también conocido como emocionalmente relacionado, y después de eso, pues sí, apuntarle a lo que es el donante pareado. ¿Y qué significa el donante pareado? Se conoce también como donante cruzado, y es sencillo. Si un paciente está en lista para trasplante y tiene un potencial donante vivo, pero ese potencial donante vivo tiene incompatibilidad de grupo sanguíneo o una incompatibilidad inmunológica, se debe intentar que otra pareja de donante y receptor de riñón que estén en igualdad de condiciones con esta primera pareja puede intercambiar los órganos. Parece un poquito como un trabalenguas, pero ya se lo voy a explicar que no es tan complejo. Tiene un par de características que son muy importantes. La primera de ellas es que debe uno ser sumamente estricto con el tema ético y particularmente con la autonomía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber un equilibrio entre el corazón y la razón. Yo puedo donar un órgano a un familiar muy cercano o a una persona con quien tengo un vínculo emocional muy fuerte,
pero donárselo a un tercero a quien yo no conozco, pues es un poco más difícil y la presión debe desaparecer en esos casos para poder respetar la autonomía del donante. Y por el otro lado debe haber una colaboración muy fuerte, no solamente al interior de los equipos de trasplante, sino entre los equipos de trasplante, porque no es fácil desarrollar un programa de trasplante con donante pareado en un hospital o en un centro de trasplantes único. ¿Y qué ha pasado en la línea del tiempo? Este doctor que se llama Félix Rapaport es un cirujano de origen alemán con ascendencia francesa que le tocó migrar a su familia después de la Segunda Guerra Mundial. Fue a vivir a Estados Unidos y se dedicó a trabajar en trasplantes. Y con él es interesante porque en 1986 planteó el tema de donante pareado. En ese momento generó muchísima controversia y por eso no fue sino 5 años después que se realiza el primer trasplante de donante vivo, pareado o cruzado, y fue en Corea del Sur. En el 99, en Suiza, y en el 2000 en Estados Unidos. De ahí en adelante, en 2006, se desarrollaron programas de trasplante de donante vivo de riñón con donantes pareados en muchos países del mundo. Pero no fue sino hasta el 2012 cuando Alvin Roth, que él es un economista que es profesor de la Universidad de Harvard, diseñó un programa de distribución de órganos equitativo y transparente para que cumpliera con todos los mínimos, no solamente en distribución, sino en resultados a largo plazo de los receptores que habían sido trasplantados con donantes pareados. Y bueno, ahorita les contaré en detalle un poquitico más cómo vamos en 2024, que han pasado unas cosas interesantes, algunas que uno de pronto tendría que sentarse a pensar si debe uno avanzar por esa línea, pero que de todas maneras es lo que está pasando en este momento en el mundo. Hay 4 tipos de donante que son los más frecuentes. Hay unas variaciones en las que no me voy a detener hoy, pero estos 4 son. El primero es el clásico y con el que uno debería comenzar, que se llama circuito cerrado y simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una pareja de donante y receptor que son incompatibles por hemoclasificación o desde el punto de vista inmunológico y se cruzan con otra pareja que está en las mismas condiciones y si entre donante y receptor de la pareja 1 con la pareja 2 puede existir, puede desaparecer compatibilidad, se pueden trasplantar y pueden ser parejas de 2, 3 e incluso 4 y lo que permite aumentar la mejor compatibilidad, como ven, hasta en un 66%. Y ha habido cadenas entre donantes vivos, pareados, que han llegado hasta 10 trasplantes, particularmente en la India. Eso se requiere pues una logística muy grande porque significa bloquear casi que 10 salas de cirugía en un día, cosa que es muy difícil en cualquier hospital de cualquier parte del mundo. La segunda opción son los donantes con serologías positivas. Entonces, puede que haya no incompatibilidad entre donante y receptor, pero la serología específicamente para citomegalovirus o Epstein-Barr virus es positiva, la de los receptores es negativa y entonces se pueden cruzar esos donantes para disminuir la probabilidad que desarrollen alguno de estos virus, que es uno de los riesgos que pueda comprometer o el trasplante o la vida del paciente y es una de las alternativas que está considerada para donante pareado. La tercera es otra modalidad del ABO incompatible o grupo sanguíneo incompatible. Y eso es como en este caso. Hay una pareja que el receptor es grupo A, el donante es grupo A, hay otra que son incompatibles en HLA o inmunológicamente, una segunda pareja en la que el receptor es grupo B, el donante es grupo A y son incompatibles tanto ABO como HLA. Entonces uno lo que pudiera hacer en lugar de someter a los pacientes a unos procesos de desensibilización que pueden comprometer tanto la
donante como del receptor, lo que puede es profundizar en los estudios del grupo, particularmente en A, y si el predominio del grupo sanguíneo A es A2, estos tipos de donantes pueden ser cruzados o trasplantados en receptores grupo B y grupo O. No es frecuente, pero es parte de lo que uno pudiera hacer. Y el último es el efecto dominó. Entonces, el efecto dominó lo que significa es que hay un donante que es conocido como buen samaritano. Eso no está actualmente reglamentado en Colombia. Pero ¿qué es un donante buen samaritano? Es alguien que voluntariamente decide donar un órgano en vida para que sea trasplantado a una persona que él no conoce y no va a conocer a futuro. Entonces, aquí hay dos modalidades. Al lado izquierdo podemos ver, aquí no marca. Al lado izquierdo podemos ver que inicia el proceso con un buen samaritano, un donante buen samaritano, y el donante que no era compatible con el primer paciente va para el tercero con el cuarto, y así sucesivamente, pero llega un punto en que la cadena se cierra y el último donante vivo va a donarle al mejor receptor para trasplante de cadáver. Es una alternativa. La otra alternativa, que se llama extendida, lo que suele suceder es que arranca con el buen samaritano y la cadena nunca se cierra. Esto significa que estos programas se han podido desarrollar realmente en países, en continentes como el europeo, en la que la cercanía de los países y el medio de transporte no es tan difícil, que logran que los pacientes sean trasladados y se han logrado hacer a través de esta cadena hasta 447 trasplantes uno detrás de otro. Estas sí no son simultáneos. Pero miremos la situación en diferentes países como es. Fíjense, Estados Unidos, a diferencia de Colombia, 38% de los pacientes continúan en lista de espera para trasplante de riñón cada año sin haber logrado un trasplante. Y los resultados en donante cadavérico, fíjense que son buenos. A 5 años el 77% de los injertos están funcionando adecuadamente. Sin embargo, cuando uno lo compara con los trasplantes de donante vivo, definitivamente sí hay una diferencia que puede ser superior al 10% a favor del donante vivo. ¿Esto qué significa? Que es seguro hacer trasplantes de riñón de donante vivo y no debería uno considerar que este sea un obstáculo. Por otro lado, fíjense, en la línea azul es la tasa acumulada de trasplantes que se hacen en Estados Unidos, particularmente de riñón, pero en la línea roja está la tasa acumulada de muerte de pacientes en Estados Unidos que han fallecido a la espera de un trasplante y alcanza ya casi un 20% de los pacientes que se encuentran regularmente en lista de espera. Y esto pues obviamente fue una señal de alarma desde el año 2000 por la que ellos decidieron iniciar el programa de donante pareado. Entonces fíjense cómo ha aumentado la tasa de trasplantes de donante vivo en Estados Unidos a través de donante pareado, que es casi de un 20%, pero cuando se compara contra el número total de trasplantes de donante vivo. Sin embargo, si ustedes ven el porcentaje de donante pareado contra todos los trasplantes que se hacen de riñón vivo y cadavérico en Estados Unidos es solo del 4%. Esta es la razón por la cual yo lo llamo una alternativa paralela, porque con un 4% de incremento, y esto lo han logrado ellos en 24 años de haber desarrollado el programa de trasplante pareado, pues no va a cambiar de manera dramática los números, aunque entre todas las medidas adicionales seguramente los trasplantes comienzan a crecer. Y en Europa, ¿qué pasa? Una situación similar, el 40% de los pacientes se encuentran en lista de espera de manera permanente para trasplante de riñón, pero hay una cosa curiosa que ustedes ven en la siguiente gráfica, en la gráfica de la derecha, y es que muestra en las columnas 10 de los países en los que se hace trasplante de donante pareado en Europa, que ha comenzado a crecer, pero lo más llamativo es que en las barras rojas se encuentran los pacientes que han aceptado, las parejas que han aceptado ingresar a esta modalidad de trasplantes. Cada vez es más grande e igual no se pueden evacuar a la velocidad que ellos quisieran. Pero miren qué es lo que pasa
que se llama Eurotransplant. Eurotransplant no son todos los países que hacen trasplante en Europa, sino solamente 8 de ellos que están congregados en esta comunidad. Hay alrededor de 10.000 pacientes de manera permanente en lista de espera para trasplante de riñón. Y fíjense que los tiempos en lista de espera son largos, son alrededor de 50 meses para lograr un trasplante, que es algo más de 4 años. En Colombia en este momento, en los datos del Instituto Nacional de Salud, estamos con un promedio de 2 años en lista de espera para lograr un trasplante de riñón. Sin embargo, hay pacientes que oscilan entre año y medio para lograr el trasplante e incluso hasta 16 años para poder ser trasplantados. Y por esta razón, con esta lista tan grande y estos tiempos en espera tan prolongados, fue que Eurotransplant decidió hacer un programa de intercambio de órganos a través del donante pareado de manera internacional, inicialmente solamente entre la comunidad de Eurotransplant y después lo ampliaron a otros países que se quisieron unir a esto. ¿Y qué lograron ellos? Que el 24% de los trasplantes de donante vivo en estos 10 países europeos fuera del 24%. O sea, un crecimiento bastante interesante. Y cuando uno comienza a revisar lo que se llaman los QALYs es años de vida con calidad. Fíjense que en lo que está resaltado, los pacientes que han sido trasplantados a través del programa de donante pareado, como es una selección un poquito más específica y más objetiva, tienen unos QALYs superiores a los que son de donante vivo, pero que no han sido a través de donante pareado. Y si uno revisa los desenlaces clínicos a corto y largo plazo en los receptores de trasplante de donante vivo, ven ustedes que no hay ninguna significancia estadística en los resultados, lo que significa que les va igual de bien a los de donante pareado que a los de donante vivo que no han sido pareados. En pediatría también hay evidencia. Aquí hay 258 casos que se realizaron en Europa en población pediátrica con donante pareado, y lo interesante es que la tasa de trasplantes de donante vivo pediátrico de riñón ha estado bastante estable en los últimos años, no ha avanzado, pero el crecimiento de los trasplantes de donante pareado es curioso, se ha comenzado a aumentar de una manera importante. Y los resultados, cuando comparan donante vivo pareado contra no pareado, son sensiblemente iguales, lo que significa que uno puede avanzar con seguridad en esta línea. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Ya lo tocó tangencialmente el doctor Duro García. Hay 5 países en América Latina que están haciendo trasplante de donante pareado. Aparentemente, según las publicaciones desde 2010, pero cuando uno conversa con los equipos de trasplante, aparentemente comenzaron un poco antes. Sin embargo, pues esto es lo que muestra la evidencia de la literatura. Y México dice que ha logrado incrementar hasta en un 30% el número de trasplantes de donante vivo a través del donante pareado. Hay que tener en cuenta que en México hasta hace muy poco comenzó a desarrollarse el programa de donante cadavérico, y esa es la razón por la cual pues el crecimiento puede ser un poco mayor de lo esperado en otros países. Y estos son los países que tienen legislado el donante pareado en América Latina. Son 7, y de ellos el único de quienes están haciendo pareado tiene legislación es Argentina. Y fíjense que Argentina comenzó a hacer trasplantes de donante pareado en 2015, pero la legislación arranca en 2018. Colombia no tiene legislación para pareado, pero sí contempla el marco legal que se puede hacer trasplante de donante vivo, relacionado o no relacionado, que también se llama emocionalmente relacionado, y eso es una puerta que nos puede ayudar a desarrollar un poco más rápido el trasplante de riñón de donante pareado. Y en Colombia, ya lo han mostrado en algunas de las presentaciones anteriores, el número de pacientes que se encuentran en lista de espera cada vez es más grande, pero la tasa de trasplantes de riñón ha estado con un crecimiento muy leve, y de hecho en 2023 terminamos con un número de trasplantes de riñón muy similar a lo que teníamos en 2019, inmediatamente antes de pandemia. Y hacemos un 23% de los trasplantes de riñón de donante vivo, pero acuérdense que es una cifra baja
porque solamente la tasa de donación es de 8 donantes por millón de habitantes, es decir, más o menos un 30% de lo que debería ser la tasa de donación con fines de trasplante en Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Hemos venido los últimos años reuniéndonos 7 de los equipos de trasplante de Colombia con el ánimo de desarrollar el donante pareado como una alternativa para optimizar la evacuación de los pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante. ¿Qué hemos hecho? Pues se ha creado como una ruta de lo que nosotros quisiéramos hacer, y solo para destacar en esta gráfica lo vamos a hacer en la cadena básica, o sea, la cerrada, 2 o 3 máximo parejas para poder intercambiar. ¿En qué va esto? Va en que lo enviamos al Instituto Nacional de Salud, ya tiene una validación del Comité Nacional de Ética de Colombia, pero está en revisión para validación del instituto y me imagino que posteriormente del Ministerio de Salud, a ver si logramos iniciar este proyecto entre nosotros. ¿Cómo se debería iniciar un programa de estos? Un programa de estos lo que necesita son muchísimas parejas, y se considera que si uno tiene menos de 50 parejas, hacer un match ideal entre donante y receptor no va a ser tan fácil, pero igual se puede hacer con menos que eso. Hay unas variables que son pero muy importantes para tener en cuenta, son las variables básicas, son muchísimas más, pero esto es lo mínimo que uno debería tener en cuenta para cruzar un donante con un receptor. Y probablemente lo más desgastante es el tema logístico, porque son 9 las temas en los que uno se tiene que concentrar para que realmente pueda ser exitoso un programa de trasplante pareado. ¿Y qué se viene? Esto es lo que les comentaba de 2024. 2 cosas fundamentales. Número 1, lo que ya arrancaron en Europa. Entonces, hay trasplantes de donante pareado que arrancan en un hospital, luego la cadena sigue en el país y finalmente termina en los países que son periféricos a donde se ha iniciado la cadena de trasplantes. Esto requiere un engranaje casi que perfecto, básicamente, porque más allá de la logística de hacer un procedimiento quirúrgico, tanto en donante como en receptor, hay unos temas legales, hay temas éticos y hay unos temas muy importantes de lo que se ha trabajado en donación de trasplante de órganos, que es puntualmente la Declaración de Estambul, que ya habían mencionado previamente, que vigila el comercio, tráfico y turismo de trasplantes en el mundo. Entonces creo que aquí toca elevarlo a los gobiernos para que ellos den la aprobación y no sea leído como alguna de estas 3 desviaciones que hay en el mundo de los trasplantes. Y la otra es un poquito más. Imagínense esto, lo que están haciendo. Están comenzando con una pareja que el receptor está en lista de espera para trasplante de riñón. Tiene su donante potencial de riñón, pero tienen algún grado de incompatibilidad, ABO o incompatibilidad inmunológica. Y hay otra pareja en que el receptor está en lista de espera para trasplante de hígado. Tiene un potencial donante vivo de hígado, el cual tiene incompatibilidad por alguna razón con ese receptor. Entonces el planteamiento y lo que están comenzando a desarrollar es que el donante de riñón de una de las parejas sea donante de hígado para el receptor de hígado, y el donante de hígado y el potencial donante de hígado se convierta en donante de riñón para el receptor que está esperando un riñón. Difícil asimilarlo, sobre todo porque tiene unos temas éticos un poquito más profundos, unos temas de legislación que en la mayor parte de países del mundo no están contemplados, pero adicionalmente unos temas de morbimortalidad que es importante considerar. El donante de hígado tiene más riesgos de morbimortalidad que el donante de riñón. Entonces hacer esos intercambios suena como un poquito fuera de contexto, pero
pues es en lo que va el 2024. En resumen, definitivamente el donante pareado es una alternativa paralela para optimizar el manejo de la lista de espera en trasplante de riñón. Es un procedimiento seguro, ya vimos que es un procedimiento que se puede realizar con buenos resultados tanto para el donante, tanto para el receptor. Requiere una estricta distribución que sea abierta y que sea transparente, regulado desde el punto de vista ético y legal, y finalmente es indispensable el trabajo en equipo, no solamente institucional, sino interinstitucional, y si uno avanza en el tiempo, incluso entre diferentes países. ¿Creen ustedes que nosotros deberíamos avanzar en esta modalidad en Colombia? Les dejo para que lo piensen. Muchas gracias.